Bienvenidos a un nuevo programa de crisis y conflictos del siglo XX. Habíamos encarado en el programa anterior los aspectos diplomáticos profundos y en cierto modo vamos a seguir ahora con diplomáticos, políticos, militares menos conocidos pero no menos significativos. Sí. Como el que habíamos dejado entonces, Sí. Héctor. Nosotros vimos en el programa anterior fundamentalmente las relaciones entre los tres grandes, las relaciones internas que llevaron en realidad a replantear quién eran realmente las potencias que pretendían un plan de dominio del mundo. A diferencia de la historia oficial que tradicionalmente ha imputado a Alemania y Japón haber sido los autores de una supuesta idea de dominio mundial, la realidad histórica, historiográfica y respaldada por los mismos autores aliados de posguerra, fundamentalmente británicos que hemos mencionado, desde A.J.P. Taylor hasta Trevor Roper, hasta Anthony Beevor y otros Hastings, más, sí. han ratificado que en realidad no solamente no existen pruebas documentales, es decir, la historiografía no se corresponde con la propaganda ni la versión oficial, sino que estamos analizando exactamente lo contrario, que cómo y cuándo y en qué circunstancias fueron los aliados los que fueron maquinando y preparando su plan de dominio mundial sobre la base de la destrucción absoluta, es decir, del poder de las potencias centrales, que en ese momento era la hegemonía alemana. Y como plan, sobre todo las potencias atlantistas, como elaboración, ¿no? Claro, como potencia. Por eso, Ahora, yo no sé si vos viste un mapa, hay un mapa, que Sí. está hecho en broma, es un mapa hecho en Alemania, cuando escucharon, que fue la respuesta a ese dicho de que Alemania quería el dominio mundial, y sacaron un mapa, yo vi la parte de América del Sur, que decía Banana Gau, Gaucho Gau en la Argentina y Uruguay era Gaucho Gau. Gau es distrito en alemán, ¿no? Sí, El sí. distrito bueno, vos Gaucho mencionaste Gau. un tema que Era lo hemos broma. mencionado anteriormente, ahora no, Sí. pero la conferencia de Río de Janeiro había Sí. sido en enero del 42, Sí. apenas, Sí, ojo, sí, sí. apenas inmediatamente después del ataque a Pearl Harbor, Estados Unidos estaba presionando y obtuvo que muchos de los países iberoamericanos le diesen inmediatamente respaldo y se involucrasen en la guerra, Exacto, lo cual sí, sí. no dejaba ninguna duda de que la idea estaba planificada a nivel plurinacional, ¿no? Ahora, así como estuvieron los teatros de operación centrales del Mediterráneo, Perdóname, del hay frente, una anécdota cómica, ¿no? Que en la gatera de cuando Estados Unidos entra en guerra con Alemania, hay un país de América que se le adelanta, pero claro, creo que llega un minuto después o casi simultáneamente la declaración de guerra a Alemania junto con la de Estados Unidos, cuando se va el embajador cubano, la Cuba de Batista le declara la guerra a Alemania. Y a Italia. Y a Italia, sí, por supuesto, al eje, Sí, sí. al eje. Porque Sí, sí. Chiano lo menciona, ¿lo Sí, sabías? Chiano lo menciona, claro, Chiano lo menciona. Sí, sí. Pero lo que no me acuerdo si Chiano menciona, pero alguien lo tiene a esto, y creo que sí, debe ser Chiano, menciona la reacción de Ribbentrop ante la declaración de guerra. Cuando Ribbentrop le dice, diga al embajador que estamos muy ocupados, que no tenemos tiempo de atenderlo. También sí, hemos entendido, Cuba nos ha declarado la guerra. No, y Chiano dice, Nos después de quedamos tantos sin problemas cigarros. que Lo que tenemos, la pasa verdad es que que una nos Nos pequeña quedamos sin república... cigarros, sí, claro, nos quedamos sin Lo cigarros. que pasa que es esto. Nosotros en el programa anterior nos hemos centrado en las relaciones entre los grandes y los grandes teatros de operaciones. El Mediterráneo, ni hablar del Frente Oriental, la Operación Overlord. Pero hubo una serie de teatros, llamémosle secundarios, que son importantes y que es lo que vamos a tratar de tocar en este programa. En primer término, que vos lo manejás muy bien ese tema, el tema de Turquía, un punto clave dentro de las relaciones en la guerra. Turquía geopolíticamente, ahí en el camino entre Europa, Asia, la ruta de la India, Suez, digamos, es un enclave muy importante geopolíticamente que
seguía siendo un enfermo, porque claro, el enfermo de Europa, ¿no? Con la disgregación. El hombre enfermo, le llamaban la Primera Guerra del Imperio Otomano. La disgregación de su imperio en una infinidad: Palestina, Jordania, de Transjordania, Egipto. O sea, digamos, había quedado desmembrado de tal modo que en realidad no tenía fuerza suficiente para jugar a favor de nadie, pero podía ser invadida, podía ser presionada para que por lo menos entregara el territorio, y era una preocupación para los ingleses si Turquía llegaba a estar aliada a Alemania. Entonces los ingleses firmaron un tratado en octubre del 39, los ingleses y franceses, con Turquía, de asistencia recíproca. Tratado de asistencia recíproca, que implicaba una no beligerancia, pero, digamos, un alineamiento. Y le dieron un par de destructores. Aprovechando la debilidad de Turquía, ¿no? Hay que decirlo, por ese momento Turquía venía de perder la Primera Guerra. Estaba muy débil Turquía, eso no hay. El ministro Inonu sabía de que no tenía fuerzas para jugar en ninguno de los dos lados, y por eso también querían en ese momento, al principio de la guerra, Inglaterra y Francia, que se mantuviera neutral, no sea cosa que Italia, que era poderosa, por lo menos, digamos, como potencia media en el Mediterráneo, y Alemania pudieran entonces atacar, una vez que atacaron en el norte de África, de una manera más fácil Turquía. La Luftwaffe, después de la toma de Creta, ahí cada vez fue más importante el peso de pendular de Turquía. Un detalle: no por nada Alemania nombra a von Papen, que había sido canciller brevemente, un hombre muy experimentado. Canciller y vicecanciller también. ¿Cómo? Canciller y había desarrollado. Y lo nombra embajador, creo que estuvo toda la guerra en Ankara. Y el objetivo era mantener las relaciones que ya el imperio alemán había tenido con el imperio otomano de la Primera Guerra Mundial, el famoso ferrocarril Berlín-Bagdad. Von Papen consigue el 18 de junio del 41, 4 días antes de Barbarroja, un tratado de asistencia recíproca y de amistad con Turquía. Porque Turquía además ve que avanza Alemania, después se avanzan los ingleses, tiene que ser un juego muy delicado. Es que Turquía, pasó eso. Turquía estaba muy pendiente del avance de la Operación Barbarroja. Y si los alemanes hubieran llegado al Cáucaso y hubieran estado lindantes con Turquía, ahí la presión de intervención hubiera sido mayor. Sí, hubiera entrado. Lo que pasa es que Turquía siempre vio, a ver si corregime en esto si estoy equivocado, siempre vio el aliado natural en Europa Central, por la posición que tiene, tanto geopolítica, geográfica, por supuesto, y luego pues, geopolítica, geografía más política, donde está, es el puente de Europa y Asia, no hay ninguna duda. Vos vas a Turquía y cortás la tierra y ves que todas las civilizaciones son un trasiego entre Grecia e Irán y Grecia, ¿no es cierto? Por ahí han pasado todos y ahí han dejado su napa de tierra y sus ruinas, ¿no? Es interesante ver un corte así de la tierra turca. Y entonces, puente entre Europa y Asia. Claro, naturalmente, queda debilitada, muy debilitada después de la Primera Guerra, perdió el imperio otomano desapareció, el califato desapareció, quedó un gobierno laico, el Mustafa Kemal Atatürk, padre de los turcos, Atatürk quiere decir padre de los turcos, y eso quedó así, y además los dardanelos que lo querían, no solamente lo querían los zares, lo querían también los soviéticos. Entonces tenía que o protegerse por Inglaterra o protegerse con Alemania, las dos protecciones que tenía. Por eso esa situación así ambigua. Y lo de von Papen. Von Papen sabe que Turquía tiene dos opciones para sobrevivir: o Inglaterra o Alemania. Ahí tenía la disyuntiva. Alemania avanzaba hacia el este. Lo que pasa es que en el 42 está en barbecho. El gran problema que Turquía pasa, digamos, al escenario es con la caída del régimen de Mussolini y la derrota de Italia, porque había muchísimas fuerzas italianas en el Dodecaneso, en las islas de Dodecaneso, en algunas guarniciones muy fuertes, indudablemente. Y Churchill inmediatamente, con la desesperación, no solo por el Mediterráneo, sino psicológicamente estaba muy unido al Egeo por la empresa de Galípoli.
Sí. que había fracasado y que había En la sido la Primera factura Guerra. de él en la Primera Guerra La Mundial. del 15. Sí, sí. La del 15. Sí. Cierto. Entonces, ¿qué hace? Ordena inmediatamente al comando en el Cairo del Medio Oriente de que hay que ocupar las islas italianas con los italianos que se habían rendido, con una guarnición inglesa fuerte, con armamento inglés, para enfrentar la indudable expansión alemana en el área, porque los alemanes habían ocupado Rodas inmediatamente con una brigada blindada, y se daban cuenta de que, bueno, había que ocupar el Egeo porque aquí tenemos el tema del sur de Rusia y la Turquía que iba a entrar en guerra al lado de los aliados, con lo cual era otro frente más. Sí. Entonces los ingleses hacen algunas operaciones muy rápidas, ponen mucho ahí, sobre todo indios y australianos. Sí, hindúes. Sí, hindúes, indios de la India, de su emporio. ¿Cómo es? Emporio. Claro, su imperio emporio. Y incluso con algunos paracaidistas toman Kos, con los 3.000 italianos que había, como 1.000 ingleses, la isla de Kos. Sí. Porque era una forma, no podían tomar Creta indudablemente, No. pero entre Malta y un dodecaneso controlado por ellos ya la situación cambiaba totalmente. No se olviden que estamos hablando, después de la caída de Italia, estamos hablando de septiembre, octubre, noviembre del 43. Sobre las costas de Turquía. Está sobre las costas de Turquía. Está sobre las costas de Turquía. Que es había detenido, iba deteniendo a los aliados en Italia. Churchill necesitaba ampliar el escenario y tener algo en el Mediterráneo para sentarse a la mesa en Teherán. Es decir, los ingleses son los que juegan acá. Sí, sí. ¿Qué ocurre? Lo que tenía Alemania eran muchos aviones. Desde la ciudad y puerto de Esmirna hasta la isla de Samos, ¿sabes cuánto hay? 18 kilómetros. Claro. Claro, Es tener acá, es tener la guerra acá. Tener la guerra acá. Bueno, es una constante que todas estas islas son muy hoy, escarpadas y fáciles de defender. Sí, sí. Realmente lo que había de baterías italianas, inmediatamente Badoglio les da el control a los ingleses. Sí, sí. Y tropa buena inglesa, hindúes, australianos, mismo británicos, con algunos blindados o algo, tienen el mar dominado, pero no tienen el aire dominado. Es decir, no hay dominio del aire. Entonces la Luftwaffe lo que podía hacer era bombardear continuamente una isla como Kos, y los ingleses no pueden recibir la ayuda que necesitan porque Eisenhower dice: no me interesa esta área. Y Tedder, el mariscal del aire, lo apoya. Sí. ¿Para qué vamos a comprometer? Eso es puramente estrategia británica y rusa, porque ahí el conflicto es entre Rusia. No hubo conflicto, pero digamos, de haberlo. Claro, Turquía por eso yo señalaba en el otro programa, esto es importante, las relaciones bilaterales entre Inglaterra y Rusia tuvieron sus bemoles que estaban fuera del alcance de la percepción norteamericana. Era una estrategia conjunta, pero con dos subestrategias muy bien definidas, incluso antagónicas. La cuestión es que los alemanes pueden bombardear Kos, no hay ayuda suficiente para los británicos, y con los paracaidistas que están en Atenas... Jamás hay que subestimar, acá no lo hemos subestimado, la importancia que tiene para los ingleses el Mediterráneo. Vos fíjate que con Gibraltar, desde la amenaza hasta cualquier cosa, le dijeron a Franco, pasando por la amenaza también, para que no se metiera en Gibraltar. Y para que no permitiera el paso de los alemanes, solo tuvieron que hacerlo con la décima más. Es que Turquía, dentro de este tironeo diplomático y también de presiones políticas, también era un hervidero de espionaje, de versiones, etcétera, porque el gobierno estaba atento. El acuerdo INONU que se había firmado en su momento fue una especie de meta de equilibrio que logró Turquía entre los dos bandos, porque la idea era que Turquía no quería participar en la guerra, había salido... obviamente, tenía una mala experiencia. Pero no solo una mala experiencia, temía unas consecuencias catastróficas, porque no estaba en condiciones de guerra. Pero además, creo que después lo vemos con el Medio Oriente, pero ocurre lo siguiente. Estaba el famoso tratado o acuerdo Sykes-Picot,
entre Inglaterra y Francia, que se habían dividido en el año 1916-17 el Imperio Otomano en todo el Medio Oriente. Así que los turcos, eso sí lo tenían presente, como quien dice. No estaban como para participar en una guerra como aliados. No obstante, Alemania retirada en Rusia y en retirada en Túnez, mueve a los ingleses, incluso Stalin, que ahora sí se podría presionar para que entre en guerra. La derrota inglesa en Kos con la ocupación alemana, donde ha habido una represalia inútil, han fusilado a más de 100 en Kos, italianos, jefes, algunos se salvaron porque demostraron que eran fascistas, bueno, pero eso son esas cosas que ocurren cuando algunos mandos intermedios toman decisiones envenenadas por muchos años de guerra. ¿No? Pero la toma de Kos permite la toma del Eros. El Eros sí, había 8.000 italianos, los ingleses ponen una cantidad enorme de tropas, hay artillería pesada, es decir, y el Eros es mucho más grande y mucho más estratégica, está más arriba. Pero desde Kos, entonces, se puede bombardear el Eros. Claro. Y Hitler dice, hay que, incluso da la directiva, hay que dominar el Egeo, porque se le viene encima el tema de Turquía. Están retiradas en Rusia y ponen mucha carne al asador para lo que tenían en ese momento. 600 aviones llega a haber, 360 en un ataque, es decir, ponen todo lo que había, incluso distrayendo de la misma campaña que estaban haciendo los aliados en Italia, y consiguen con la famosa Brandenburger, que es la Fallschirmjäger, los paracaidistas, tomar una isla escarpada que los ingleses pensaron que nunca iban a venir desde el aire. Toman Leros, hacen muchos prisioneros ingleses, a pesar de que el mar estaba dominado por los ingleses, y mueren 600 alemanes en la operación anfibia. Sin embargo, con los paracaidistas, y después viene por el Danubio, vienen unidades a través de barcos alemanas y toman la isla. Turquía se da cuenta quién domina el Egeo, pues los ingleses se retiran a Egipto, se tuvieron que retirar. Estamos hablando de poco antes del Cairo, octubre de Teherán, octubre del 43, y se quedan tranquilos hasta el fin de la guerra. Recién en febrero del 45 declaran la guerra. Ahí las operaciones clave venían de Salónica. De Salónica, quiero decir, como aeropuerto. Había aeropuertos en Peloponeso, aeropuertos en Creta, aeropuertos en Salónica, y el puerto de Salónica para apoyo a operaciones alemanas. Por eso, cuando había sido la guerra de los Balcanes, que creo que lo hemos mencionado en su momento, la guerra de los Balcanes, los ingleses se habían posicionado allí en la península de Salónica con el recuerdo de Galípoli cercano y todo eso, pensando en que Salónica era el base de resistencia, y fue derrotada por los alemanes, no sé si las unidades de von Listen en ese momento. Ahí estaba, ¿no? Y que entiendo que hasta que los alemanes tuvieron que evacuar Grecia fue el punto clave de partida. Esta campaña, Typhoon se llamaba. Los ingleses tuvieron que evacuar Grecia. ¿Cómo? ¿Estás hablando de los ingleses en el 41? Después los alemanes se retiraron. Cuando se retiran los alemanes. La operación Typhoon, en el 41. Esta operación Typhoon de la toma del Dodecaneso es la última campaña de la Wehrmacht completada full con éxito. Y la última victoria exclusiva, digamos, casi de Fallschirmjäger, de paracaidistas. ¿Y eso en qué fecha? Octubre del 43. Octubre del 43. Octubre del 43. Simultáneamente con simultáneamente. Por eso Churchill después siempre insistía, los alemanes están acá en el Egeo y todo, pero no, ya estaba pensado Francia. Claro. Es muy importante, para culminar en esto, el tema del espionaje, que aquí fue la operación más exitosa alemana también, del espía, el Yasa Basna, Cicero, que era muy amigo, digamos, frecuentaba mucho, incluso era hombre de confianza del embajador inglés.
Él era mayordomo. Era Él mayordomo y era- hombre de mucha confianza, pero Sí. mucha confianza, Sí. y alcanzó con una de esas mini cámaras que todavía valen muy caras, están por ahí, a fotografiar en tiempos de Teherán justamente, Sí. todos los planos de Overlord. Ah, Y se los envió a Alemania, vía von Papen y compañía, en microfilm, cobrando libras esterlinas Sí. de la operación Bernard, o sea, Sí. no eran falsas, se imprimían libras esterlinas en Alemania. Tenían no sé qué detalle que solo un experto máximo podía Sí, ver. como los dólares. porque en Alemania Como los existió dólares. el proyecto que se hizo, se imprimir hicieron mucho, libras, hubo que cambiar la la libra idea de esterlina. bombardear Londres con Hubo que billetes. cambiar Libras y la dólares esterlina. hicieron. Los dólares eran mejor que los originales. Eran de una calidad excepcional. Los Así los han que visto, no le dieron bolilla, dijeron, bueno, pero esto podría ser, podría no ser, se planteó, y bueno, como tantas Pero oportunidades tengo perdidas. entendido que después de la guerra, este Sichero Sí. Cicerón Sí. hizo un juicio de Alemania porque Porque le le habían dado- pagado con plata falsa. Plata falsa. No. Sí. Sí. Y murió en un accidente de tráfico, creo que en el Cairo, así también en circunstancias medio. Claro. Bueno, pero vamos ahora al otro bloque. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Pero todos los días, en cada programa, en cada reportaje, en cada esclarecimiento, descubrimos que decir la verdad vale la pena. Decir siempre la verdad tiene un precio. Pero cada vez que recibimos tu apoyo, entendemos que seguir luchando vale la pena. Dependemos de tu ayuda. TLB1. Toda la verdad primero. Bueno, ahora vamos a ir al bloque referido a Oriente Medio, que tiene mucho que ver con el mundo árabe y musulmán. Claro, en realidad es un paquete de temas que sería inabarcable, tendríamos que dedicarle un Muy ciclo. complejo. Pero habíamos hecho una referencia anterior a un hecho muy importante. En la Primera Guerra Mundial había existido un acuerdo, el acuerdo Sykes-Picot, entre Inglaterra y Francia. Sykes era el entonces canciller o ministro de Relaciones británico y Picot el homólogo francés, por el cual los dos países se dividían las esferas de influencia en el Medio Oriente, previendo la futura partición de Palestina. Cosa importante, que habría que hablarlo mucho por separado, aparentemente el presidente Wilson no solamente desconocía ese acuerdo, sino que cuando tomó Estados Unidos conocimiento estaba en contra de ese acuerdo, porque ya los intereses, sobre todo intereses petroleros norteamericanos, estaban muy advertidos de lo que pasaba en Medio Oriente, y este acuerdo estableció fundamentalmente esfera de influencia por la cual era característico lo más importante. Líbano y Siria eran parte de la hegemonía británica, lo mismo que Egipto, que ojo, Egipto era la cabecera del imperio, y se preveía también el mandato sobre Palestina a cargo de los británicos. Claro, acordate que el antecedente de esto es el acuerdo donde el general Allenby es el operador de esto, siendo
Lawrence de Arabia, el comandante de las tropas, el que subleva a los árabes, que después se dio vuelta, porque cuando vio que evidentemente no era la liberación de los árabes del Imperio Otomano, sino la repartija entre Inglaterra y Francia, eso lo supo por Allenby y Lawrence se presenta, porque es importante la figura de Lawrence de Arabia, se presenta en 1922 en la conferencia de París, vestido de árabe, a favor de los árabes, rompe absolutamente denuncia lo que había hecho y se retira absolutamente, hasta se cambia el nombre y el apellido, ¿no? Y pide la baja como coronel del ejército británico. Ahora, eso es lo que provocó el enorme resentimiento de los países árabes, porque dicen, ¿por qué los países árabes veían con esa simpatía al eje, incluyendo a Italia, que estaba, no nos olvidemos que Italia estaba ocupando Libia y había tenido guerras con los libios y demás, pero ¿por qué lo veían con simpatía? Porque sabían que era Inglaterra y Francia como furgón de cola, que la política inglesa les había dividido los países en forma inclusive absurda, porque si uno mira las fronteras son líneas rectas, y por ejemplo la guerra del 90 con Irak, bueno, Kuwait era una provincia de Irak, se la sacaron. Medio Oriente pasa, salvada la circunstancia, pasa algo equivalente a Iberoamérica, es decir, la división de esferas de influencia que hacía que el mundo árabe en su conjunto guardase un resentimiento por el colonialismo franco-británico. Francia apuntalada decíamos, en Líbano y Siria. Inglaterra con cabecera en Egipto, que era realmente la cabecera más importante, con intereses en la franja palestina, pero crea también Transjordania, dándole al imperio, creo que era hashemita, y después Irak, que ahí es donde se arma el problema, porque la interpretación histórica es que los ingleses, también franceses, pero los ingleses, hicieron demasiadas promesas a todo el mundo para obtener la adhesión. Y después se encontraron con que esas promesas eran contradictorias, con lo cual generaron todo un malestar de arrastre. Cuando sobreviene la Segunda Guerra Mundial, entonces ahí se presenta un doble problema. Un sustrato del mundo árabe que en principio no era simpatizante y en parte, no digo hostil, pero no era simpatizante de la causa británica. No, más bien que no, se le habían... Después, las colonias o los territorios franceses, que a su vez tenían el problema interno de que dependían de Vichy, y consecuentemente se produce la lucha en Siria, donde los franceses de Siria resisten contra el ataque inglés. Y ni hablar Irán, que había sido ocupada también, aunque Irán no pertenecían al mundo árabe, y después la guerra en Irak contra Rashid Ali. Claro, Rashid Ali, el reino hashemita. Generalmente las élites negociaban con los británicos, pero no el pueblo era hostil. Así que era muy fácil con la movilización, digamos, de la gente y las protestas en momentos de crisis, como Rashid Ali, muy amigo de un personaje muy influyente que era el mufti de Jerusalén, Amin al-Hussein, hace un golpe de Estado. Golpe de Estado que creo que es por mayo. En el 41. Abril-mayo. Del 41. 41, sí. Con este golpe de Estado, porque lo presionaron, ahí sí, que el reino hashemita declarara la guerra al eje. Y el golpe de Estado se hace pro-eje, y ahí hay una guerra anglo-iraquí, una operación de Wowell. Wowell estaba en el Cairo y era comandante del área. Exactamente, le correspondía, además, le correspondía. Entonces ordena la invasión. Por supuesto no tenían los recursos de los ingleses, siempre mandan adelante a los gurkas, a los australianos, y siempre van también en unas unidades británicas. Pero en este caso, Irak estaba limitando con Siria. Entonces, en Siria exige a Alemania y obtiene de Vichy. De Vichy, no me acuerdo si era de Darlan o que repostar aviones de la Luftwaffe en Siria. Y mandan bombarderos Heinkel 111, cazas
Mi-110, aviones de transporte, pero con la operación decreta tienen que sacar los aviones de transporte y no Aparece pueden por esta apoyar fecha, sí. por esta fecha se forma un partido político, ¿no? Los alemanes intervinieron también en Irak en favor en de Irak, Rashid estamos Ali. hablando de Irak, en de Rashid, Rashid Ali. Intervienen, pero intervienen con lo que tienen, que es Y una aviación. quinta columna en Irán también, porque Irán, Sí. Siria, bueno, ya sabemos, y ahí dejan en Siria, no te olvides que crearon, bueno, contribuyeron, no es que crearon ellos, pero el partido Baath, Sí. que todavía está en el poder con Sí. Bashar al-Assad, Sí. el partido Baath, el padrino de la fundación del partido Baath es Rudolf Hess. Mirá vos, es Rudolf Hess. Si se formaron partidos pro-alemanes, es decir, claro, ante esa situación y el avance alemán en África, evidentemente los países árabes se alinearon contra contra Inglaterra, y allí surgió, no sé si lo podemos mencionar a eso, es decir, una rectificación de la política de Mussolini, porque Hitler sugirió, a través de sus conversaciones con el gran mufti de Jerusalén, con Amin Hussein al-Husseini, sugirió, bueno, que en el futuro, contemplar en el futuro la posibilidad de que hubiera una gran revolución árabe, desde Marruecos hasta Irán, una revolución musulmana, perdón, porque ahí algunos son árabes y otros no son árabes, es decir, una revolución islámica, y eso, pero no en el sentido de una explotación, como de alguna manera, de hecho, como colonias, sino como un cinturón defensivo de Europa, es decir, convertir lo que después se habló de la amenaza árabe, la amenaza musulmana sobre Europa, como la media luna que amenaza a Europa, en este caso revertir la situación y crear un cinturón de seguridad auspiciando eso es una geopolítica. Lo ¿no? vamos a ver en detalle, simplemente que no pudieron resistir el embate de los ingleses porque era solo aviación, y había aviación italiana también, y al-Rashid se fue a Alemania, y después se encuentra con el gran mufti. Acá ahí están las resoluciones justamente de lo que vos decías. Ajá. ¿Ese qué libro es? El de Caballero Jurado. El Caballero Jurado, Voluntarios Árabes en la Wehrmacht. Directivas del FIURA número 30 y 32. FIURA Comando Supremo. El movimiento de liberación árabe es nuestro aliado natural contra Inglaterra en el Próximo Oriente. Ya. En este contexto, la insurrección en Irak es particularmente importante porque fortalece todas las fuerzas hostiles a Inglaterra más allá de la frontera iraquí, afecta las líneas de comunicaciones inglesas y obliga a emplear tropas y buques ingleses a costa de otros teatros de guerra. Por lo tanto, he decidido acelerar la situación en el Próximo Oriente apoyando a Irak. En coordinación, enviaron a la misión militar, la Luftwaffe, Ministerio de Armas, la misión militar, asesorar a las fuerzas iraquíes, establecer contactos militares, etc. Después pensaba, ¿no?, además del empleo, de que en el futuro, si esto tiene éxito, digamos, la defensa de Irak, hasta España deberá plantearse la cuestión, y si está preparado o no para cooperar con la expulsión de Gibraltar, ejercer presión sobre Turquía e Irán, que aumenta la posibilidad de hacer uso directo o indirecto de estos países en la lucha contra Inglaterra, las batallas desde Libia a través de Egipto, Bulgaria a través de Turquía en ciertas circunstancias, desde Transcaucasia a través del Irán. O sea que había un plan geopolítico también. Claro, acordate que el objetivo último en el frente del Este era pasar la frontera de Irán. Teherán era lo último, Irak, y cerrarse que el Africa Corps, reforzado por supuesto, avanzara, una vez que tomara el Cairo, avanzara hacia Siria, y se encontraron, creo que el punto de encuentro era Damasco o Irak. Cuestión de cronología, en los Bagdad. croquis rescatados de Rommel, él había previsto que en caso de la toma de Suez, las tropas alemanas se dirigían a lo largo de la costa del Mediterráneo hasta el norte, porque eso hubiera influido sobre la neutralidad de Turquía. Y los que estaban en Rusia cruzaban, llegando a Bagdad. Y el ataque creo que el punto de encuentro era Bagdad. A Rusia, sí. Ahora, un capítulo importante, Palestina. Justamente porque se daba primero una situación paradójica. A diferencia de lo que la gente puede creer, las relaciones entre Alemania e Italia y las asociaciones judías en Palestina, antes de la guerra, habían sido favorables, ¿no? Es decir, Mussolini incluso, se lo había considerado sionista. Incluso durante la primera parte de la guerra. Es claro, se lo había una alianza estratégica. Tenían el enemigo común. Una alianza estratégica, pero quiero decir, la derecha sionista, el revisionismo sionista. Antes de la guerra,
el que iba a ser después primer presidente de Israel, Chaim Weizmann, tuvo una o más entrevistas con Mussolini, donde efectivamente Mussolini con mucha habilidad, porque era un hackeo al mandato británico de Palestina. Además, O sea, además Mussolini era espada del Islam, había recibido la espada del Islam. Sí, la había recibido. Hay una foto famosa, digamos. Sí, está todavía, la familia la tiene, está ahí en Predamia. el mismo gobierno alemán, el famoso Adolf Eichmann, había estado antes de la guerra en Palestina en contacto. Sí. Me acuerdo de un libro de un periodista italiano, ítalo-norteamericano, pero de apellido Gervasi, ¿no?, que hablaba de las reservas que tenían con respecto a la influencia alemana en Palestina, porque creo que el principal banco que operaba allí era el Dresdner Bank alemán. Entonces los ingleses estaban advertidos de que el eje les iba ocupando. Después eso se interfirió con Al-Hussein, con la mayoría árabe, ¿no? Sí. Pero los ingleses habían resistido la inmigración a Palestina. Tanto así que, a pesar de la declaración Balfour, a pesar de la declaración Balfour de 1917 que le reconocía el hogar nacional judío, pero no lo delimitaba. Y por eso durante la guerra Inglaterra concede la independencia de Transjordania, que ahora es el reino de Jordania, Hashemita y todo, a fin. Y entre las maniobras británicas estaba, primero, el haber restringido la emigración judía a Palestina, para no exacerbar la animosidad árabe. Sí. ¿No? Y después el tema de que aún después terminada la guerra, eso afectaba la geopolítica británica en el Medio Oriente. Sí. Aquí sí hay una campaña que es medio vergonzante, porque es la lucha de franceses contra franceses en Siria. Entonces, como se refería a un ex aliado reciente, el ataque de fuerzas británicas, siempre, ¿no? Hindúes, australianos y británicos, y comandos, muchos comandos, porque Siria estaba muy bien defendida. Había casi 200.000 franceses en Siria, y tienen que atacar con 200.000, con blindados, con un crucero. Y el general Dentz recibe la orden de Vichy de resistir a toda costa, a cualquiera. Sí. En este caso a los ingleses, que además ya venían los franceses con la experiencia de Mers-el-Kebir, ¿no? De Orán. Entonces la lucha es muy encarnizada. Bueno, ya los que han escuchado, Mers-el-Kebir es el hundimiento de la flota francesa de Orán. Pero, por parte de los ingleses, ¿no? Claro, a las pocas semanas o días de caída de Francia, y pese a que la flota francesa se había refugiado en el puerto de Orán, en Mers-el-Kebir, por un ataque sorpresa, los británicos destruyeron. Y en este caso, comando sorpresa, toman los distintos puntos de acceso fácil a Siria y al Líbano, que es invadida por todas partes. Ponen todo los ingleses, incluso una fuerza de franceses libres gaullistas. Y hay sucesivas batallas, primero en Líbano y después se van acercando, digamos, hasta Damasco. Al-Kishwa, entre Al-Kishwa y Damasco es la lucha fratricida, digamos, entre hermanos, pero encarnizada a full. Claro, fue más revulsivo la presencia de los gaullistas, de los ingleses, claro. Con los ingleses había una tradición de pelea de la Francia de la Edad Media. Pero realmente fue muy sangrienta esta campaña. La aviación alemana fue expulsada, digamos, después del tema de iraquí, así que no podía hacer poco y nada. No podía, era una operación a gran distancia y no, digamos, entonces no tenían aliados. No tenía aliados en el campo de batalla. Todas las operaciones en el año 41. Inmediatamente después de Irak viene la operación en junio-julio de Líbano-Siria, que es ocupada, incluso hay fusilamientos. Es muy dura esta campaña. Y después va a venir la de Irán, que no es un mundo árabe, pero hay que decirlo, ¿no? Que repetimos la resistencia ahí en Siria la hace después el partido Baath, lo que después fue el partido Baath, pero que ya existía, ¿no? Es decir,
No, pero en el caso de Irán fue un doble golpe. El golpe de la impune invasión militar anglo-soviética y el derrocamiento del Shah Reza I, que era en realidad el padre de la patria de la Nueva Persia, que se llamó Irán. Sí. Y su reemplazo por el que entonces era un joven y cuasi pelele rey puesto títere Reza Pahlavi, Reza II, que fue que duró hasta la revolución islámica. ¿Hasta qué punto era importante Irán que los ingleses emplean 2 divisiones inglesas, 2 divisiones iraquíes, digamos, porque había también indios y además blindados, y los rusos emplean 3 ejércitos, no divisiones, 3 ejércitos, y se aseguran Turkmenistán y Kazajstán iranio, que después lo van a tener que sacar con negociaciones en el 46-47, Stalin se les planta a los ingleses, ¿no? Y el Reza padre lo reciben en, ¿cómo se llama? Johannesburgo. Él se exilia. Lo exilia, digamos. O lo exilia. Era un hombre muy modernista. Y a los 18 años queda... Un hombre que había modernizado muchísimo. Irán había hecho mucho, era muy querido. Era muy querido, la población no era progresista. Por eso el hijo no fue tan resistente, de 18 años tenía. Reza Pahlavi, Reza II, el último ya, sería, claro, derivarnos a esto, pero se ha especulado que si Reza I, Reza Khan, hubiese mantenido en el poder, el destino de Irán independiente y su rol en Medio Oriente hubiera sido muy distinto del que fue bajo la hegemonía satélite norteamericana. La proyección indicaba eso. Claro. Además, no olvidemos de que tanto los rusos como los ingleses, porque los norteamericanos no se metieron ahí. Pues los ingleses eran lo que hacían en matar estaban los ingleses, no había presencia, a través del gran ferrocarril presencia física norteamericana, no había entonces. Claro, todos los negocios de las multinacionales de petróleo iban por separado de la hegemonía política. Además, en Arabia Saudita ya era un feudo de las grandes petroleras norteamericanas. Así que en ese caso no había tanto disputa por... no es que el ejército actuaba en función de las multinacionales, sino que las multinacionales ya estaban establecidas. Por eso la presencia norteamericana es a través de las multinacionales, mientras que la presencia inglesa es física. Es física, hay tropas, sobre todo para los rusos lo importante era el ferrocarril por los suministros. Ahora, no sé por el tiempo, pero quería hacer un paneo solamente esto. ¿Cómo se inserta esto en el tema que estamos tratando, la historia diplomática? Que todo este tema, todo este escenario del Medio Oriente, ¿no?, del cercano Oriente, fue un capítulo bastante determinante de la guerra, aunque no influyó en forma directa en las acciones militares, ¿no? Y que es un elemento más que demuestra cómo las potencias aliadas iban dividiendo sus esferas de influencia en el mundo a medida que avanzaba en la guerra. Es decir, lo que decíamos en el programa anterior, que paradójicamente toda la campaña de guerra propagandística y la historia oficial ahora aducen el intento supuesto de imperio alemán de dominación del mundo, cuando la realidad diplomática, política y militar estaba mostrando en la práctica lo contrario, cómo las democracias iban avanzando, consolidando su dominio del mundo. Hubo una hambruna muy grande porque se secuestraron el grano, tanto ingleses como rusos, a partir del 42, con muchas protestas y todo. Tan es así que el gobierno revolucionario de Khomeini presentó a las Naciones Unidas reivindicación y recompensa por todo lo que había sufrido Irán con estas potencias. Y todavía están esperando una respuesta. Bueno, ahora vamos a ir al otro bloque. Bueno. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano.
Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Pero todos los días, en cada programa, en cada reportaje, en cada esclarecimiento, descubrimos que decir la verdad vale la pena. Decir siempre la verdad tiene un precio. Pero cada vez que recibimos tu apoyo, entendemos que seguir luchando vale la pena. Dependemos de tu ayuda. TLB1. Toda la verdad primero. Dominium Mundi, del Génesis al Gobierno Mundial, de Samuel Cruz, una monumental obra en la que se devela que el proyecto político del Gobierno Mundial se remonta a épocas tan antiguas como el propio Génesis, el Templo de Salomón, Alejandro Magno y el Imperio Romano, historias que tienen en común su temprano interés por el control del dinero, de las armas y de la narrativa, las herramientas predilectas de las élites dominadoras para moldear a las masas y llevarlas a aceptar una autoridad mundial. En esta, su segunda obra, el autor recopila y conecta los eventos históricos que han sido alejados del conocimiento público porque la verdad no es conveniente para los poderosos del mundo. Dominium Mundi, del Génesis al Gobierno Mundial, disponible en Amazon en formato físico y Kindle. Bueno, y ahora viajamos al otro extremo del ahora planeta. vamos al extremo oriente, donde acá le vamos a prestar atención a un episodio importante, pero esta vez que ocurrió del lado del eje, no del lado aliado, que era el rol del Japón, del Imperio de Japón y sus pretensiones geopolíticas. Obviamente el Japón tenía sus planes geopolíticos desde el punto de vista estratégico. Eso lo explica bien Liddell-Hart en su historia militar de la Segunda Guerra Mundial, pero era sabido, sí. Y creo que vos lo mencionaste también cuando hablamos del tema, de que la concepción geoestratégica del Pacífico de Japón tenía dos anillos concéntricos. El anillo interior, que era el área de seguridad japonesa, y el anillo periférico, que abarcaba lo hemos mencionado, el Pacífico Central. Bueno, ya el repliegue japonés ya cambió después la situación, pero había una idea acariciada ya desde la década del 30, porque su primera formulación es en el año 1931, con la invasión de Manchuria y después la constitución del estado satélite de Manchukuo, que era la idea de una, ellos los japoneses lo llamaban esfera de coprosperidad. Exacto. Del Gran Asia Oriental. Exacto. Es decir, una idea panasiática oriental, que es importante señalarlo porque dentro de la idea de imperio japonés, que indudablemente como la de Alemania en su área, tomaba como referencia su hegemonía, pero habría la posibilidad de un entendimiento tomando como base, como hablábamos en el capítulo en el bloque anterior, el resentimiento atávico de los árabes a la dominación colonial, como en América al dominio colonial y la influencia inglesa. En Oriente era el resentimiento atávico y étnico hacia la dominación occidental. Claro. Es histórico. Y que lo sigue viendo hoy en día y cuya bandera implícita hoy en día la tomó China. ¿No? Sí. Pero en ese momento se propuso. Lo que pasa es que había, en realidad, dentro de la esfera de influencia japonesa había dos categorías. Estaban los estados satélites, los estados que dependían en realidad directamente del Japón o todo.
Corea y Manchukuo. Manchukuo, Tarafuto, que era el nombre que le daban al sur de la isla de Sajalín, que controlaba, que había sido tomada en la Primera Guerra Mundial, y Taiwán, ¿cuál era el nombre? Formosa, pero Formosa era en español, y Taiwán, creo que para Taipei es el nombre, como la capital, claro. Taipei, no, Taihoku es la capital. Eso eran territorios, llamémosle, propios de la esfera del imperio japonés. Mientras que en cambio otros lugares, como las conquistas en la China territorial, ¿no? desde la toma de Hong Kong y todo, la expansión en el sur de China, la expansión en Indochina, en Insulindia, lo que ahora es Indonesia y las islas de Borneo, Sumatra, Java y Celebes, ¿no? Y todo el archipiélago indonesio, Birmania, todo eso eran territorios ocupados, ¿no? No era la misma condición. El único país formalmente independiente que adhirió al plan, a las conferencias que se hicieron en el 40-41, fue Tailandia, Siam, que mantuvo su independencia. Era un reino. ¿Cómo? Un reino. Como reino, claro, Sí. como reino. Antes se llamaba Aquí lo así. que se planteaba es lo que en términos schmittianos llamamos un gran espacio, o sea, Sí, un sí, área, claro. un área libre de injerencias foráneas a esa área que directamente era libre del colonialismo En algún momento, imperialista. en algún momento cuando hablamos de esto dijimos que hay 1, 2, 3, 4 estados que, estamos hablando de Asia, no de Asia Menor, la pongo aparte de Asia Menor, 4 estados que pueden, bueno, uno todavía no era independiente, pero que podían aspirar a generar una geopolítica asiática. China, Japón, Rusia, porque Rusia tiene Rusia asiática, y la India. La India, bueno, estaba bajo control inglés, ¿no? Pero son países auténticamente asiáticos. Sí, sí. Y en este cuadro hay 2 poderes exógenos que actúan en el lugar. Uno, por supuesto, es Inglaterra, Reino Unido, que está no solo en la India, sino que está también en los establecimientos del Estrecho, o Malasia, en los establecimientos de Malaca, o establecimiento del Estrecho, como figura, ¿no? En Singapur. Sí, Singapur y Malaca, y la península de Malaca, ¿no? Que está Malasia y Singapur, y ¿cómo se llama? Y los Estados Unidos, que han entrado en Filipinas, han tomado ciertas islas en el Pacífico con la guerra con España, y le han arrebatado Filipinas en 1898-99 a España. Entonces, estos poderes son exógenos, estos 2 poderes geopolíticos son exógenos, los otros son endógenos, en los cuales, evidentemente, China, claro que tenía que tener una geopolítica, fue un imperio chino, fue un imperio chino, que en 1912 tuvieron la interrupción de la República, a los efectos geopolíticos no cambia, porque es el mismo territorio y demás. Y, por supuesto, ¿cómo se llama? Rusia, porque Rusia asiática es más grande que la Rusia europea. Sí. Y Japón, que yo tengo que decir que Japón, la geopolítica de Japón es una geopolítica impulsada por la necesidad, porque es una isla así chiquitita, que ya en la guerra tenía 100 millones de habitantes. Ojo, durante la guerra tenía 100 millones de habitantes. Hay una analogía que tuviera que extenderse entre Japón e Inglaterra. Claro, sí. Desde el punto de vista geopolítico, su claro, relación pero con Inglaterra el dice, continente. necesito el comercio mundial, y Japón dice, necesito el comercio asiático, tenemos que llegar a un acuerdo en Asia, por una cuestión de supervivencia. Para Japón era una cuestión de supervivencia, no tenía petróleo, no tenía montones de cosas, era una cuestión de supervivencia. Y el otro, es decir, Inglaterra sí está, pero tiene un satélite, que es Holanda, porque lo que hoy es Indonesia, Holanda no tiene una geopolítica propia, Holanda está ligada a Inglaterra, absolutamente ligada y subordinada a Inglaterra, o sea que Indonesia también es indirectamente geopolítica británica, aunque estén administrativamente en manos holandesas. La única que es anómala y que no busca expansión, curiosamente, es Francia, porque Francia, que es Indochina, o sea, lo que es Vietnam, Laos y Camboya, no se expande, se mantiene allí, es como un enclave económico que no tiende a expandirse y que trata de llevarse bien con todos los que lo rodean, no busca conflicto. La esfera de coprosperidad de la gran Asia Oriental es una moneda con un anverso y un reverso. Hay
un principio idealista, espiritual, que es el tema de Asia para los asiáticos, en el sentido profundo, ¿no? La Gran Asia, porque tienen culturas muy afines, frente a lo que justamente es esa alteridad, hoy para emplear una palabra en boga, de lo que es un Occidente que ya veían ellos como materialista y corrompido. Y colonialista. Claro, no, como que, pero que imponían la mentalidad colonialista, digamos, también. Imponían la mentalidad, no era solo la explotación, sino la mentalidad. Y después estaba el ejército, la marina, que acompañaban porque sabían que necesitaban recursos para la guerra, que ya se venía a venir, porque la formulación así es de un gran estadista que fue el príncipe Fumimaro Konoye. El príncipe Konoye. En el año 38 lo formula así, aunque ya venía desde los principios de los 30. Fue primer ministro, antes de Toyo y después de Toyo, ¿no? El último, el final estuvo el príncipe Konoye. Y en junio del 40 se lo formula. Pero claro, la guerra, las vicisitudes de la guerra hacen que no vaya pasando de la declamación hasta que en el 43 se hace la gran reunión en Tokio, ¿no? Es muy interesante esto, la conferencia de la Gran Asia Oriental, en noviembre del 43, paralelo a casi a Teherán, Toyo, como anfitrión, convoca, y fíjense quiénes están, ¿no? Bueno, por supuesto, anfitrión de Hideki Toyo, Zhang Jinghui, del Manchukuo, claro, Wang Jingwei, de la Nanking nacionalista aliada a Japón, porque Japón utiliza una suerte de balcanización de China. También. Había chinos, pero japoneses, ¿no? Bao Mau, de Birmania, este fue un tipo importante, ¿no? José Laurel, de la Segunda República, en Filipinas. Es importante, porque después, ahora en la posguerra, había un presidente Laurel, que creo que había sido hijo o nieto de Laurel, que había estado bajo los japoneses. Pablo Bollo tenía muchos datos sobre lo que había pasado, porque él estuvo en Filipinas y hablaba de esa colaboración. El príncipe Wan, del reino de Tailandia, que era el aliado japonés independiente. Era independiente. Y Subhas Chandra Bose, una persona muy particular, muy importante, que era el representante del gobierno provisional de la India Libre. La otra cara era la moneda de Gandhi. Porque claro, ellos habían estado juntos en, digamos, en la lucha contra los ingleses, pero consideraba que la teoría gandiana se separaron, pero en realidad Gandhi, Mahatma Gandhi y Subhas Chandra Bose... Hay fotos que están bromeando los dos. Los dos son los fundadores, después llamó Congress Party en la India, el Partido del Congreso, eso fue posterior, pero en realidad los dos, la independencia en la India tiene dos cosas, la pacifista, por llamarle así, de Mahatma Gandhi, y la belicosa de Chandra Bose, pero que estratégicamente son lo mismo, el brazo armado, uno es el brazo pacifista y otro el brazo armado. Chandra Bose es un hombre de acción. Exactamente, y él dice, pero tenemos Mahatma que tener Gandhi, un ejército de la India libre. Pero Mahatma Gandhi, y esto es lo curioso, hace muy poco, hace 3 o 4 o 5 años, al nieto o bisnieto de Gandhi, creo que al nieto, lo echaron de la Fundación Gandhi porque publicó la correspondencia que tenía con el Reich alemán. Es decir, Mahatma Gandhi tomó contacto con el presidente, con el jefe de Estado alemán del momento, y entonces estableció una correspondencia que después eso lo hizo Chandra Bose porque quedó es que la gran alianza pero lo hace Gandhi y eso se publicó ahora, y cuando publicaron eso lo echaron al nieto de Gandhi de la Fundación. Hay cosas muy importantes. En realidad la India ganó su independencia. La habilidad de Gandhi fue su adhesión a Gran Bretaña, porque en ese momento, después de la pérdida de Birmania, los ingleses tenían a Japón frente a la India con la posibilidad de que hubiese un levantamiento generalizado del Indostán de entonces, ¿no? En contra de ellos. Y ahí es donde aparece Gandhi, que con su pacifismo y todo, donde actúa en favor de Inglaterra, donde la gran carta de canje era el apoyo durante la guerra para el compromiso de independencia de posguerra. Claro. Que después lo tironea Gran Bretaña. Por eso dije que es la misma estrategia, pero que se divide
Chandra Bose directamente dice, no, va a haber la India. Gandhi también piensa lo mismo, pero cuando ve a los japoneses en la frontera y ve que no tiene salida, que Chandra Bose está aislado de esto, opta por esa opción de decir, bueno, seamos pacifistas y nos van a dar la independencia. Subhas Chandra Bose viaja a Alemania cuando todavía es aliada, la Unión Soviética, va a Berlín, y allí intenta hacer una legión india independiente, pero había poco material, digamos, humano, porque muchos indios tomados prisioneros, hindúes, claro, uno dice, está bien lo distinguimos, pero yo también tenía esa confusión. El nombre propiamente entiendo que es indio, de la India, porque hindú se refiere a la cultura y a la religión. Lo hacemos, digamos, porque viene la palabra hindú. Pero bueno, pero estamos hablando, se entiende, ¿no?, de los prisioneros del ejército británico en norte de África y en otras operaciones anteriores. Pero creo que consiguen 3.000. Por ejemplo, eran pocos los prisioneros, digamos. Sí. Pero en Montecassino fueron bastantes. Ahí se reforzó. Pero ahí se da cuenta Chandra Bose, se deslumbra con Alemania porque es un tradicionalista. Dice, acá los roles están bien definidos, hay jerarquías. Esto lo explica muy bien Calvo Coresi Quince, ¿no?, en la Segunda Guerra Mundial en Oriente, hacen todo un capítulo sobre Chandra Bose. Pero sabe que no tiene material. En cambio, la cantidad que puede reclutar de indios con el avance japonés va a ser mucho mayor, que efectivamente son más de 100.000, aunque en operaciones haya un tercio. Porque no hay armas. No hay armas, pero era apoyo. Alemania llegó, pues sabes muy bien, la Legión India, encuadrados en las Waffen SS. La Legión India. Los japoneses lo aprovecharon más como un elemento de, ¿cómo se llama?, logística en las operaciones con la India. Además, ellos sabían que si caían prisioneros no iban a pasar muy bien. Sin embargo, en eso licuaron bastante bien la cosa, porque hubiera sido un escándalo, ¿no?, liquidar indios por indios, digamos. Pero después de la guerra, Chandra Bose es entregado y fusilado. Chandra Bose creo que sí. Intenta, le ponen los japoneses un avión y le pasa lo mismo que a Sikorsky cuando sale de Taiwán. Iba a ir a Rusia, Stalin lo iba a recibir o lo iba a permitir. Hay un libro alemán, por aquí lo tenía anotado, que recién sale, que a mí me parece que no es bueno. ¿Sobre este tema? No, sobre el tema en general. Ojo, que acá no hemos entrado a un tema clave, que era las relaciones ruso-japonesas, donde Japón se cuidó especialmente de mantener buenas relaciones con la Unión Soviética, que después fueron mal pagadas porque... Es alemán, pero tiene un apellido muy raro. Daniel Motadel, que enseña en Londres, y lo sacó Alianza recién, un libro muy caro, Los musulmanes en la guerra de la Alemania nazi. En donde insinúa, entre otras cosas, que Hitler quería ser musulmán. Yo creo que toma una conversación de sobremesa donde dice que es una religión viril y muy importante, más fuerte incluso que la cristiana, pero de ahí que quiere ser musulmán. Por supuesto. Pero dice que Chandra Bose lo matan. Yo tenía entendido que había sido después de la guerra entregado a la India y todo, y ante la rivalidad de la posguerra era, pero bueno, no parece que ahora, tiene un monumento enorme en Calcuta. Actualmente. Ahora, claro, fue uno de los padres de la independencia de la India. Redondeando esto de la coprosperidad. El capítulo que hay que preverlo. Una de las pruebas de que Alemania y Japón no tenían pretensiones de dominación mundial es que nunca hubo una... ¿Cómo? Lo dijo muy bien. Creo que lo dijiste algunas veces antes. Pero una de las pruebas, quiero decir, es que se ha señalado que los dos países nunca tuvieron un acuerdo formal ni coordinaron específicamente sus acciones. Y una de las claves fue la relación con la Unión Soviética, porque cuando Alemania invade con la Operación Barbarroja en junio del 41, le pide o da a entender que esperaba la invasión japonesa.
¿no? Sí. Porque eso hubiera tenido un desenlace inevitable en el frente. Rusia no iba a poder sostener dos frentes alejados y consecuentemente la falta de participación japonesa dañó en gran medida, fuerte, medida determinante, la ¿cómo se llama? La ofensiva. Sí, permitió la ofensiva de la contraoperación Tifón. Lo que Sacaron a los siberianos, hay una cuestión. Mandaron a los siberianos a Moscú. Hay una cuestión. Ahí es donde se demuestra la colaboración norteamericana, porque ahí es cuando Estados Unidos, antes de intervenir en la guerra, para aliviar la presión rusa, empieza su campaña de provocación contra Japón, donde empieza a exigirle que retire las tropas de China, le empieza a bloquear el petróleo de Insulindia, que le confisca los bienes alemanes japoneses en Estados Unidos. Y entonces, claro, eso desajusta la estrategia japonesa, porque los japoneses ven venir el estrangulamiento del lado norteamericano, que a ellos les afectaba más que el ruso, y de ahí que no prevén participar en la guerra contra Rusia. Hay un problema también muy claro militar, no tienen tanques. Sí, no habían tanques, cobrado. Y si hay algo que tiene Rusia son tanques. Ya habían cobrado mucho. Pero además el pacto tripartito... Sí, el pacto tripartito era defensivo. Claro. O sea, que si Japón era agredida, sí tenían que intervenir Alemania e Italia. Y Rusia se cuidó muy bien de eso. Rusia se cuidó muy bien de eso, pero sabía que si había un enfrentamiento iba a ganar. Los tanques soviéticos eran montones y los japoneses eran bolivianos. Yo señalo la importancia de que este apoyo geoestratégico fundamental de los norteamericanos se produce antes del ataque japonés, o sea, fue obviamente, pero ya venía por el gran mercado de China, digamos. Spengler en el año 36, con esto cerramos el ciclo, fallece, pero 3 años antes, en años decisivos, dice que Japón está en un avance, que es una nación próspera, etcétera, etcétera, etcétera. Dice, no tiene rival alrededor, salvo los Estados Unidos, que son un enemigo serio. Porque es una lucha por los mercados y por el mercado de China. Porque suponete que Japón hubiera dicho, bueno, ataco. Lo único que podía atacar a la Unión Soviética era por agua. Sí, por agua lo podía hacer, pero no podía tomar territorio porque no tenía la suficiente tropa. Hacer un Pearl Harbor al revés con Rusia, atacar Vladivostok y demás, hacerles un descalabro. Pero marítimo, no terrestre. Una conclusión que le cito al amigo común, nuestro, Pablo Bollo, que Pablo me decía alguna vez, dice que Japón después, tuvo la habilidad oriental de que dio la independencia a la mayoría de los países ocupados antes de rendirse, lo cual le generó dolores de cabeza muy grandes a los aliados, como en el caso de Indochina y otros más. O sea, pero la idea de esfera de coprosperidad ahora la tomó China con el acuerdo que se hace en Bangkok, pero bueno, eso es otra historia. Hasta el próximo programa. Bueno.